Vamos a hablar con Belén Chapur, analista política internacional. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Mariano? Muy buenos días en Muy esta bueno. mañana fría de Ujú. soleada. Así es, Sí, como todas estas mañanas que vienen bastante frescas, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Belén, Mira, Mariano, sí, sí, sí. para entender esto hay que primero plantearse hoy el nuevo eje, los dos nuevos ejes en el mundo, que es el mundo occidental, Estados Unidos y los países europeos versus el otro eje, porque si vamos a hablar de Irán solo no tiene sentido y hay que ubicarlo en este nuevo eje formado ya desde hace algún tiempo, que son Irán, China, Rusia y Corea del Norte. Ujú. Entonces, para entender esta guerra y qué es lo que pasó, evidentemente que Israel y Estados Unidos vienen desde hace años planificando el evitar que Irán se convierta en una potencia nuclear o que tenga armas nucleares. Y eso lo tienen clarísimo porque Irán les declaró de palabra la guerra a ambos países, a Israel que lo iba a hacer desaparecer y a Estados Unidos viene haciendo diferentes atentados desde hace años en embajadas en diferentes partes del mundo, en las bases militares. En la Entonces, primero hay que Argentina. entender, bueno, en Argentina exactamente, a través de también ese acercamiento que había tenido Menem con Israel que bueno, y lo volvemos a ver replicado con Milei e Israel, que Ujú. Milei está haciendo cosas bastante parecidas en lineamientos a lo que fue el gobierno de Menem, muchas, novia incluida, o exnovia, o expareja. Ujú. Así que para tratar de entender esto, no hay que pensar en un Irán solo aislado. Irán no está solo, no está aislado, no está económicamente devastado. Cuando hablamos de que está económicamente devastado por las sanciones que le puso Estados Unidos, no tenemos que olvidar que hoy Irán es el mayor proveedor de drones de Rusia, tercerizados con materiales y componentes chinos que entran a Irán, y que es el mayor vendedor, digamos, de petróleo hacia Asia, es particularmente y especialmente China. China es el comprador de Irán, también salteando las sanciones y también tercerizados. O sea, echa la ley, echa la trampa, Mariano. Ujú. Cuando ponen sanciones, las sanciones terminan siendo salteadas y de alguna manera, entonces, hay que tener en cuenta que Irán no está tan destruido económicamente como se pinta. Hay que pensar cuál fue el resultado de esta guerra, si realmente fue una victoria, porque vos podés diezmar y podés retrasar el plan de Irán de tener un arma atómica, pero retrasarlo no significa que lo termines impidiendo. Y el mundo tiene claro, de hecho Mark Rutte, el jefe de la OTAN, salió diciendo el otro día, definitivamente no podemos dejar bajo ningún punto de vista que Irán tenga armas nucleares. Bueno, por algo Estados hoy, Unidos lo tiene claro. por algo hoy Khamenei Sí, sí, está sí. diciendo que se retira de la OIEA, ¿no? Y esto tiene que Bueno, ver no, no, seguramente con la intención de seguir o proseguir atrás del proyecto de tener armas nucleares. no, Irán con esta guerra de 12 días, a la única conclusión que llegó es que tiene que tener un arma nuclear más que nunca, porque va a ser la única manera de frenar a Estados Unidos, a Israel y a todo el que quiera atentar, pues no te olvides que también tenemos Arabia Saudita y el mundo árabe, Ujú. que digamos son los enemigos de la zona de Irán, ¿no es cierto? Porque eso también hay que entenderlo, que si bien Arabia Saudita está a favor o está a favor o no se mete con el tema de Gaza, porque en Gaza son árabes, o sea, Hamas es el único grupo árabe dentro de todos el ejército proxy iraní. Ujú. Después los demás son todos shías. Irán es un país no árabe, igual que Turquía. Y en la zona se disputaron siempre Arabia Saudita por tener la hegemonía de toda la zona y avanzar con el panarabismo, que es algo que nunca, digamos, logró, pero que sí podría lograr a través de los famosos acuerdos Abraham, que estaba por ser firmado con Estados Unidos, con Israel, Ujú. porque ya hay varios países, Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos y Sudán, ya eran parte durante el primer gobierno de Trump que firmaron
para poder empezar a tener relaciones nuevamente con Israel. ¿Y por qué hacen esto? Porque los favorece económicamente. O Ujú. sea, hay que entender que todas las decisiones que se toman o que toman cada país está basada en un tema económico. La guerra de Rusia a Ucrania está basada en un tema económico. Rusia quiere la parte del Donbass y si lo unís al Donbass con Crimea, tenés salida al mar, a aguas cálidas, que es algo que Rusia no tiene. Ujú. Entonces, todo está relacionado con lo económico. Hay un tema que a mí me impresionó mucho porque es un dato que vos me recordaste hace algunos días charlando a veces en esos intercambios que tenemos en materia internacional, que vos me comentabas que Irán comenzó con este plan nuclear mucho antes del régimen de los ayatolás, cuando existía, bueno, los viejos, digamos, ya, ¿no? Los ya de Irán, Sí. y que fue financiado incluso por Estados Unidos, por Alemania, por Francia y por muchos países, o sea que trabajaban en conjunto. Finalmente destituyen en el 79 la revolución islámica, restituye digamos, o destituye, mejor dicho, al viejo régimen, y el nuevo régimen ya lo empieza a hacer, pero en contra de Israel y de los Estados Unidos. Exacto, exacto. El primero que empieza con todo esto es Reza Pahlavi, con programas nucleares civiles, y Estados Unidos participa con capitales, son los primeros que participan con capitales ayudándolo, y después Francia y Alemania también invierten y, digamos, participan en construcción de centrales nucleares. Eso Ahora, es ¿qué muy pasa cuando eso es muy cambia? impresionante porque quiere decir que esto forma parte de de un plan de, digamos, del país como nación, ¿no? Es decir, como pueblo, es una política de Estado, digamos, este plan nuclear. No, no, es una política de Estado. Si vos, a ver, si vos pensás quiénes tienen hoy armas nucleares en el mundo, son los 5 integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra y Francia, pero después India y Pakistán también tienen armas atómicas, y Corea del Norte, Claro. que es la más peligrosa. O sea, si nosotros pensamos, está bien, en el caso específico de Irán es altamente peligroso para Israel y para Estados Unidos, pero Corea del Norte, Ujú. si nos ponemos a pensar, con el régimen autocrático que tiene y con una persona que, si vamos a hablar de locura, no sabemos si es o no más loco que la ayatola, y Ujú. en este momento Corea del Norte tiene armas nucleares. Claro, por Entonces eso. y Israel, que no las tiene declaradas, pero que se sospecha que Israel tiene armas nucleares también. Entonces, desde la cabeza de los iraníes es como que dicen: fenómeno, si estamos todos contra todos, ¿por qué nosotros no podemos tener un arma atómica? Pues va a ser la única manera de evitar de que nos desaparezcan del mundo. Pero entiendo que del otro lado piensen, no, que determinada gente que puede terminar siendo el Hitler de la época, tenga armas atómicas, preferimos que no las tenga. Ujú. Ahora, es una pulseada. ¿Y cómo haces? Mi gran pregunta es, ¿cómo haces con un país que primero es el más grande de Medio Oriente en términos de que tiene 90, Irán tiene 90 millones de habitantes? Ujú. 90, y tiene el tamaño del estado de Alaska, es 2 veces y medio Francia. Ujú. Entonces, ¿cómo haces que un país, o sea, vas, lo bombardeas, fenómeno, pero cuánto tiempo va a llevar para que porque lo tenés que arruinar económicamente, lo tenés que, es un país muy grande Ujú. y tiene la riqueza del petróleo? Entonces, ¿cómo haces para evitar que a largo plazo no termine teniendo un arma atómica? Y lo que hizo esta guerra fue fomentar más en Irán el hecho de tener un arma atómica. O Y sea, después que me explique alguien, legitimó más en el pueblo este legitimó deseo, digamos, en la gente. legitimó más, primero que unió, vos sabés, Mariano, igual que yo, que en general los países usan un enemigo externo para unificar al país, y Claro. que Irán tenía bastantes problemas de resistencia interna de los jóvenes hacia el gobierno este autocrático, y bueno, lamentablemente unieron al pueblo iraní. Ujú. Porque la unieron al pueblo, a nadie le gusta que estén bombardeando un país externo al propio país. Pasó acá en Malvinas,
que terminaron todos los argentinos, o terminamos los argentinos, apoyando a un gobierno militar que era impensable de Galtieri, saliendo todos a la plaza a flamear las banderas. Cuando ya ese gobierno Así que estaba prácticamente en estaba totalmente retirada, terminado, estaba exacto, terminado, era un exacto. gobierno que estaba terminado, y Ujú, entonces les viene bárbaro, a ujú. Irán le vino bárbaro, Al porque régimen de primero los no ayatolas, tenemos digamos, ¿no? A Khamenei, al por ejemplo. régimen, no, no, al régimen de los ayatolas, primero porque unificó al pueblo, segundo porque les dio la salida del Tratado de no proliferación de armas nucleares, les dio Ujú. la excusa, votaron en el Parlamento 200 para salir, una abstención y uno en contra. O sea, hay unanimidad total para salir del Tratado de no proliferación de armas Y nucleares. ahora se van de la Con lo OEA. cual van a echar, bueno, es que van a echar a los inspectores, eso significa que salen del tratado, que echan a los inspectores y que ya no va a haber, no van a tener un control interno de lo que están produciendo o lo que no. Claro. Y tampoco tenemos con tanta seguridad de cuáles son los daños, porque a mí me hace ruido, primero me hace ruido que hayan sido tan caballerosos como para avisar que iban a bombardear la base americana en Qatar. Ujú, Es como que digo, avisaron antes para que se vayan los soldados, no quieren bajas humanas. O sea, fue como todo muy, todos se avisaron con todos. O sea, ujú. avisaron que iban a bombardear Fordow, avisaron. Ahora yo me pregunto, la inteligencia, evidentemente la inteligencia americana, la inteligencia israelí son buenísimas, no me cabe ninguna duda, pero yo no creo que la inteligencia iraní, que funciona junto con la china, con la rusa, porque tienen, digamos, todo Ujú. ese eje, vaya a ser tan precaria como para no saber lo que iban a hacer y no haber trasladado o haber resguardado parte de las cosas, porque yo no veo una reacción yo veo que es como que les sirvió para salir del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, para ponerse más en la cabeza, para unir al pueblo, para ponerse más en la cabeza, vamos a tener nuestra arma nuclear, la Eh, vamos a hacer ahora más que nunca, sí. y Ah, yo no ah. sé los daños. Pregunto, Entonces, pregunto, sí. Belén, está clarísimo lo que estás contando. ¿Fue una buena estrategia por parte de Estados Unidos o de Israel mostrar al hijo del viejo Shah destituido, el Shah de Irán, como posible recambio para recambiar el régimen? ¿O eso crees que también puede haber, digamos, surtido un efecto contraproducente en Irán? Mira, yo no creo, yo particularmente, y yéndonos a la historia, no creo que eso sea algo bueno, porque no nos olvidemos que la revolución del 79 viene como consecuencia de que la gente consideraba el régimen del Shah como un régimen corrupto, que Claro. había eh, alta corrupción. Entonces, es como que traer al hijo, y es como la luz mala, ¿viste? Se fue uno, vino la ayatola y ahora van a traer al hijo. O sea, eso no me parece, tampoco me parece que haya tenido relevancia Era porque lo como si hubiera sacaron en una un minuto y crisis. desapareció. Como si hubiera una crisis Eh, en la Argentina y Estados Unidos lo traía eh, Máximo Kirchner, por ejemplo, exacto, para arreglar las cosas. claro, tal cual. Yo creo que lo pusieron un segundo, tuvo un segundo de fama y lo sacaron, Ujú, porque evidentemente después volvieron atrás, o sea, en una de las tantas cosas que postea por segundo el presidente Trump, fue que sería bueno hacer Irán grande nuevamente y terminar con el régimen del Ayatollah, ujú, con lo cual, como esto contradecía lo que habían declarado Marco Rubio y el propio ministro de Defensa, Heget, ujú. entonces volvieron para atrás y dijeron, no, Estados Unidos bajo ningún punto de vista quiere cambiar los regímenes, sino simplemente que Irán no tenga armas nucleares. Entonces eso quedó claro también, que no es que Primero lo dijo, querían, después, sí, claro, primero lo dijo, después se desdijo y después se y desdijo, después lo volvió a exacto, decir. Fue con una cosa medio extraña. Y después se declaró el cese de fuego e Irán sí. atacó nuevamente Tel Aviv. Y Ujú. Israel respondió y Trump se enojó con los dos porque él había declarado el cese de fuego. Claro, exacto. Fue Bueno, medio habremos felinesco, visto ¿no? todos la declaración de la palabra que usó, que no la voy a repetir, Trump refiriéndose a Israel y a Irán, y de hecho se mostraba muy enojado con Israel, que uno no termina de saber si es un acting, no acting, porque Ujú. la verdad que como es un showman y maneja muy bien esa parte, es como que
pero la realidad es que el mundo está jugando con fuego. La Ujú, realidad es que hoy leía que Europa, Estados Unidos está centrándose más en lo que es Indo-Pacífico y Medio Oriente. Entonces está sacando toda la ayuda a Europa ujú, y trasladando todas sus fuerzas a esa zona, claro. porque justamente hoy su mayor enemigo es China, o con quien compite por el tema de la carrera de inteligencia artificial. Y entonces es como que los objetivos son otros. Y Europa está, primero que el mundo durante muchos años había dejado de armarse. Ujú, Ahora están armándose todos de vuelta. claro. Y hoy leía en The Economist que los países europeos votaron ahora el 25 de junio por un aumento del presupuesto militar a 3,5 de 2, o sea, un punto y medio más un punto y medio más de inteligencia. Y a mí lo que me gustaría saber es cómo van a ser los gobiernos, que ya todos los gobiernos del mundo son deficitarios y están generando deuda y hay tasas altas. ¿Cómo van a ser los gobiernos del mundo para, sin bajar impuestos y seguir con toda la ayuda social, Sí. aumentar un presupuesto militar de Producto Bruto sin aumentar el Producto Bruto? Quiero que me expliquen qué magia van a hacer, Claro, bueno, porque o de hecho vamos a una estalló, crisis económica mundial y esta vez va a ser económica, de, lo de cual va a hecho, traer más violencia. de hecho estalló el conflicto con España, que dijo que no va a poner el 5% del PBI para gasto militar, ¿no? Con lo cual ahí hay Claro, exacto. Y un punto para tener en cuenta. sí. Belén, como conclusión, entonces, paró la guerra, pero Irán continúa con su plan nuclear, con lo cual no terminó el conflicto. Es decir, esto puede reanudarse en cualquier momento. A ver, el conflicto directo probablemente haya terminado. Ujú, Vos sabés que Irán se maneja con atentados terroristas. ujú, Entonces, la preocupación de esto es que qué va a pasar después, claro. porque Irán espera y contraataca. Entonces, y contraataca a través de otros. No nos olvidemos que Irán sigue teniendo, por más de que hoy estén más diezmados, Hezbollah, los hutíes y toda una rama de grupos terroristas, porque incluso los extremistas sunnis, a pesar de ser sunnis e Irán Shia, juegan para el lado de Irán, llámese Al-Qaeda, ISIS, o lo que quedó de Al-Qaeda se transformó en ISIS. Claro. Entonces, digamos, es un conflicto que no terminó. Bueno, Es si un no conflicto terminó, definitivamente. sí, mm, si no terminó, entonces empecémonos a preocupar porque Argentina tiene una postura muy, pero muy pro-israelí y ha dado señales muy fuertes de estar al lado de Benjamín Netanyahu. Y ayer se produjo un hecho nuevo que, bueno, que creo que es alentador porque siempre que funciona la justicia es alentador, pero Rafecas, el juez Daniel Rafecas, ordenó elevar el juicio y hacer el juicio, convocar al juicio oral en ausencia contra los acusados del atentado a la AMIA. Esto se hace mediante la ley de juicio en ausencia, pero el juicio oral se va a hacer ahora en noviembre y esto también puede tener un componente político importante porque hay 8 acusados del atentado a la AMIA que son mm, exfuncionarios del gobierno iraní, uno de los cuales fue nombrado mm, ahora como jefe de las fuerzas de seguridad mm, de Irán, ¿no? mm. Sí, sí. Igual te digo la verdad, Mariano, a mí me da vergüenza que sigamos hoy con un tema de un juicio de algo que pasó en el 95. En todos los países se resuelve en el momento. O sea, Ujú, ¿qué pasó con todos los gobiernos que hubo en todo el medio que no hicieron absolutamente nada? ujú. Entonces, la verdad, ¿qué credibilidad puede tener Argentina frente al exterior, que tiene que venir un nuevo gobierno en el año 2025 a jugar algo que se hizo en 1995? A mí como Argentina me da vergüenza. Bien, Pero no me da vergüenza que lo haga este gobierno, me da vergüenza que no se haya hecho durante antes. todos estos años con la cantidad de muertos que tuvimos en este país Hubo por marchas y esos dos contramarchas. Hubo atentados. algunos gobiernos que alentaron y otros que retrasaron o que hicieron memorándum, como el de Cristina, que ahora también va a ir a juicio oral por el memorándum con Irán, que fue algo, digamos, con lo cual el fiscal Alberto Nisman denunció el encubrimiento, ¿no? Después lo Por mataron. eso, Es decir, pero es todo un... vergonzoso, pero es Ujú, vergonzoso que un gobierno
que el gobierno de Cristina Kirchner haya hecho lo que hizo. Es vergonzoso, Sí, sí. porque murieron, porque en Argentina no había habido atentados, digamos, externos de esa magnitud. Entonces no puede ser que no los hayan investigado, que no hayan pedido ayuda internacional, que no hayan llegado al fondo, que tengamos en la triple frontera metidos tipos de Hezbolá, de extremistas que en células como muertas que pueden activarse en cualquier momento Ujú. y que no se haga nada. O Sí. sea, no puede ser, no puede ser. Es como que si queremos ser un país como la gente, tenemos que empezar a ordenar un montón de cosas que para demostrar credibilidad. O sea, queremos que vengan capitales de afuera. Ujú, Y Mariano, no van a venir. O sea, ujú, mi pregunta es, eh, a ver, ¿cómo van a venir en un país que no se sabe si el gobierno este va a seguir, no va a seguir? ujú. Yo con todos los que hablo de afuera, inversores, que esto, que el otro, los que pueden llegar a venir son los que pueden hacer plata en algo Rápido, instantánea y después rápido y se vender e van. irse rápido, pero a Exacto. largo plazo no, porque tienen totalmente miedo que les cambien las reglas de juego, Así es. que Belén, este tenemos, gobierno falle. Así que bueno. sí, tenemos que ir a una pausa, pero te mando un beso enorme y gracias, muchas gracias por estos minutos, clarísimo y brillante. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Un beso Belén, grande y gracias por la invitación. Belén Yapur, analista internacional, periodista, escribe en Infobae y en varios medios, pasó por unas cuantas verdades.